Ya niños, continuamos con la segunda parte. Vamos a... Ahí. Entonces, primero vimos de acuerdo a su explotación y ahora nos corresponde ver de acuerdo a su disponibilidad. De acuerdo a su disponibilidad, los recursos se clasifican en renovables y en no renovables. Los recursos energéticos que no son renovables dice que son todos aquellos recursos que se consumen más rápido de lo que se produce. Y estamos hablando de que son recursos que tendrían que pasar millones de años para que se vuelvan a originar nuevamente. Por eso habla de que no se renueva. ¿Por qué? Porque no se, no, tendría que pasar muchísimo tiempo para poder volver a obtenerlo. No se renuevan en un tiempo que sea corto. Y tal como dice acá, si bien es cierto, hay cierta cantidad de recursos, como no es una renovación constante, obviamente que las reservas van disminuyendo. Y en ese caso vamos a ver que tenemos el petróleo, el carbón, el gas natural, etcétera. Ahora, estos recursos energéticos nosotros los hemos ido explotando en gran cantidad en los últimos años, ¿ya? Y lamentablemente tienen efectos que son negativos, ¿ya? Uno de ellos, y que es uno de los más evidentes, es la contaminación atmosférica. Ya es cierto que hay una gran cantidad de emanación de gases en nuestra atmósfera, la cual cada día se ha vuelto mucho más tóxica. Y por otra parte, también hemos ido incrementando o aumentando el efecto invernadero. El efecto invernadero, en simples palabras, es un efecto que nosotros necesitamos y que es un fenómeno natural positivo. El tema es que con estas emanaciones de gases, con esta contaminación, hemos aumentado la cantidad de gases en la atmósfera, lo cual ha producido que haya un aumento de este efecto invernadero. ¿Pero qué es? Tal como un invernadero de plantas, ¿cierto? Que está cubierto por plástico, lo que hace es mantener una temperatura estable. Lo mismo hace el efecto invernadero. Nosotros tenemos alrededor de nuestra Tierra una capa de gases, ¿cierto? En nuestra atmósfera, lo cual permite que exista una temperatura promedio y que es la temperatura que se necesita para el desarrollo de la vida. Sin embargo, con el paso de los años, con el uso de estos recursos energéticos no renovables, la cantidad de gases ha ido aumentando. Y al aumentar la cantidad de gases, la radiación que ingresa desde el Sol se refleja, se refleja en la Tierra en mayor cantidad. Por ende, esto hace que aumente la temperatura y eso es perjudicial para los ecosistemas, para los seres vivos. Hemos visto muchas veces en las noticias, en reportajes, cómo se han visto afectados, por ejemplo, el derretimiento de los glaciares, el aumento de la salinidad en el agua, cómo hay peces que no están acostumbrados a vivir a esa temperatura, por ende han ido desapareciendo algunas especies y todo es producto del mal uso de estos recursos, del exceso que hemos hecho de ellos y que tiene efectos negativos para todos los seres vivos. Bueno, algunos ejemplos tenemos el carbón mineral, tal como dice acá, su origen se debe a restos de vegetales enterrados hace millones de años y que se formaron de acuerdo a la temperatura y la presión, porque es un producto que se encuentra bajo tierra. Ya de él podemos encontrar derivados sólidos como el coque, líquidos como el alquitrán o gaseosos como el gas de hulla. Como dice acá, sus usos en la calefacción, en la cocina, también en procesos industriales como en la obtención de plásticos y fibras sintéticas y también en cosméticos.
Y es aquí donde, no sé si ustedes se han dado cuenta que día a día en estas misiones que son más ecológicas, se intenta que todos estos productos sean lo más libres de de estos recursos para poder cuidarlos, para poder protegerlos y para que sean más amigables con el medio ambiente. El petróleo crudo, que es sumamente importante, se originó hace millones de años tras la acumulación de microorganismos marinos, que son el plancton. Ya el petróleo crudo se somete a un proceso que es un proceso de destilación del petróleo, y destilación es que el petróleo se somete a distintas temperaturas y depende de la temperatura es que se va obteniendo cierto derivado. Por ejemplo, del petróleo podemos obtener el diésel, el queroseno, el asfalto, que el asfalto es esa sustancia negra que se utiliza para la fabricación de las calles, la benzina, entre otros. Ya acá vemos algunas sustancias químicas, por ejemplo, que se utilizan en la agricultura, pintura, para la fabricación de textiles, de chalecos. Sí, se usa en muchísimas partes el petróleo. Sin embargo, sí, seguimos teniendo el mismo problema que en el caso principalmente en la parte industrial y en la parte también del combustible, se generan muchos gases que se acumulan en la atmósfera. Y además que es un recurso que se ha ido agotando, ¿ya? Por ende, es sumamente importante que tomen conciencia de por qué otros elementos o por qué otros recursos podríamos ir reemplazando el uso de estos recursos que son más, que están, que se van a ir agotando a lo largo que pase el tiempo. También el gas natural ya es un derivado del petróleo, principalmente conocemos el metano, que es el gas que se utiliza en la cocina, ya, y dice que se utiliza tal como se obtiene de la naturaleza. Una vez extraído debe ser convertido en líquido para poder transportarlo, ¿ya? Otro ejemplo de recursos energéticos no renovables son las sustancias radioactivas. Eh, las más utilizadas son el plutonio y el uranio, aunque el componente que emite más radiación se llama radio, ¿ya? ¿Qué es una sustancia radioactiva? Estas sustancias se encuentran en la naturaleza, generalmente asociadas a alguna roca o algún mineral, y se caracterizan porque emiten radiaciones de forma natural. Las radiaciones son ondas, ¿ya? Ondas que no son visibles, y lo hacen de manera natural. Ya, por ejemplo, a través de la fisión, que nosotros lo vimos, ¿cierto? La fisión es la división del núcleo del átomo, se desprende una gran cantidad de calor. Se utiliza principalmente para generar calor en centrales nucleares y poder mover las turbinas de vapor. ¿Cómo funciona esto? Se utilizan reactores donde se produce la fisión o la división de estos núcleos. Al dividirse, se desprende una gran cantidad de calor. Este calor se utiliza para poder evaporar el agua que se encuentra en grandes calderas, que son ollas gigantes, y este vapor se utiliza para poder mover turbinas. Y esas turbinas están relacionadas con generador y de esta manera se puede producir energía eléctrica. Sin embargo, tal como sale acá, sus residuos pueden provocar grandes de estrés. Está mal, acá dice desastres, ¿ya? Desastres ambientales y enfermedades en los humanos. La energía nuclear es buena siempre y cuando esté controlada, ¿ya? Acá algunos de los desastres ambientales podemos reconocer la bomba de Hiroshima, ¿cierto? En 1945, que fue un ataque de Estados Unidos a Japón, y este que es el desastre de Chernobyl, que ocurrió en el año 1986 en la ciudad de Pripyat, Ucrania, ya donde ellos, su energía eléctrica era a partir de, de sustancias radioactivas.
Ellos tenían una central nuclear, como la que aparece en Los Simpsons, ya una central nuclear, pero en uno de los reactores estaban haciendo unas pruebas hace varios días, hubo unos desequilibrios en estas sustancias y uno de estos reactores explotó. Y las radiaciones se, se percibieron o se detectaron durante muchísimo, muchísimo tiempo. De hecho, es una ciudad que todavía no está habitada, ya por temor. Ya se supone que los estudios arrojan que no hay radiaciones, pero que sin embargo la gente que vivió ahí, hubo mucha gente que murió, muchas enfermedades que se asociaron a esta radiación. Entonces es una energía, aparte de ser un recurso que no es renovable, también es una energía un poco peligrosa.